De novo con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Ana Granja. Ela é a portavoz do Partido Popular no Concello de Vilagarcía. Señora Granja, boa noite, como estamos? Bien, bien, bien. Bueno. Aquí estamos. Bueno, moitas gracias por vir. Casi fai un ano que non vimos, que non viño por aquí. Muchísimo. Non me queres ver? No, a culpe nosa que ás veces non damos chamado a xente. E parece mentira, pero bueno, temos que dar un poquinho a ronda e máis ou menos anda por aí a media de casi un aniño que van pasando os portavoces de todos os concellos. A cuestión é de que xeito preocupa, afecta a situación política a nivel nacional coa familia do presidente imputada, tanto por parte da muller como por parte do irmán, bueno, pois o número 2 condenado dende onte polo Tribunal Supremo, esta situación de como afecta a imaxe de país e como nos afecta ou lle afecta digamos que un pouquiño a todos os veciños. Afecta, mucho, porque desde luego a mí por la calle todo el mundo que me habla, quizá porque sabe cómo pienso y entonces se sienten más a gusto al poder explicarlo, está todo el mundo preocupado, está todo el mundo asustado, realmente sí que afecta, mucho. Y además ya no solo es esa sensación de, bueno, pues se robó aquí, ya es también hasta dónde se llegó a meter, hasta qué entrañas se entró, ¿no? Entonces a la gente le preocupa, está asustada, la verdad es que sí, que yo creo que... Estamos empezando o verán, e estaba o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, e dende o punto de vista da imaxe de país, dende o punto de vista de que somos un dos países, o país máis turístico do mundo, pois lóxicamente preocupa esa situación dende o punto de vista dos estranxeiros, porque somos noticia negativa fora. Sí, hombre, non me extraña, porque España estaba viviendo un momento muy bueno de visitas y la gente además ya era con otro poder económico, es decir, que venían a invertir, a gastar, y de repente esto es una imagen en todo el mundo, es un paso atrás muy, muy importante y que había que mirarlo bien, porque va a afectar a todos. Neste caso, vostede, como portavoz do Partido Popular no Concello de Vilagarcía, aproba ou oponse a favor do que reclama Feijóo como presidente do Partido Popular, de que haxa eleccións, de que haxa convocatoria electoral? Hombre, yo creo que vendría a sanear. Sí, yo pienso que es muy necesario. No podemos seguir en este ronda de una cosa. Ahora estaban hablando que estaban en un concello de un partido socialista, que estaban también entrando la policía. No podemos seguir así, esto no puede ser. Además, es malo para todos, porque la idea de que todos robamos, de que todos estamos por interés, cuando la política en los pueblos es completamente distinta, entonces esto hay que cortarlo, yo creo que sí. Bueno, si lle parece, vamos a Villagarcía, que para o que é a convocatoria, e isto nos facemos política local, non nacional, pero isto sí que lóxicamente ten unha traslación. Na política local temos que facer balance, estamos a casi un aniño, no mes de maio do ano que ven hai examen, hai eleccións municipais. Que balance fai o Partido Popular e vostede como responsable e portavoz destos 3 anos da xestión do señor Varela? Bueno, si ya no solo lo hiciera de estos 3 años, si lo hiciera de los 11 años, podría poner un ejemplo. Varela se desinfla, esto es como un globo. Empezó inflado, llegó a la mayoría absoluta con 12 y ahora la sensación que da en este último mandato es de desgana, de que se desinfla, como falta de interés. Esa es la sensación de estos 3 años. Es más, yo creo que seguramente el proyecto que llevó en el 23 lo va a poder llevar en el 27, porque realmente muy lento, muy sin ganas, desinflado. Bueno, recordando os datos das eleccións do 23, o Partido Popular a forza máis votada con 6.378 e o Partido Socialista 6.340. Si estos datos son os definitivos, BNG 2.097, Esquerda Unida 1.092, Podemos 8.52 e Vox
o 3,35 ou 590. Ahora mismo vostede ve unha mellor sensación para seguir ganando, pero non só en votos, sino tamén está a 2 concelleiros da maioría? Partido Popular? No, hombre, es moi difícil decirlo, ¿no? Porque esto... Pero la sensación, claro, la sensación es mejor. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, también me conoce más gente. Al equipo, a los concejales, los 9 que somos, también los conoce mucha más gente. Nos llegan más preguntas, hemos podido nosotros trabajar también en estos 3 años mejor. Entonces, la sensación es mucho mejor. Ahora, no tampoco... Bueno, estamos a un niño. Se falarán os veciños. Claro, eso es lo que no quiero. Falarán os veciños. Claro, yo no puedo... Bueno, pero vostede ven a facer balance, esa é unha intención. Claro. Bueno, e tamén é por meterme un pouco con vostede, e a outra cousa é que, bueno, se desinfla a xestión do señor Varela, pero entremos en detalle. Que pasa co Pexón? 11 anos despois, onde estamos? Pues en el mismo sitio. Es que es muy triste el pensar que a nosotros, en aquel momento, el Partido Popular, en 4 años, todo lo que se dijo, porque el Pexón estaba en un cajón, y ahora van 11 y debe de estar en el mismo cajón. Sí que es verdad que ahora, bueno, pues hace unos meses dijo que en estos 6 primeros meses lo iba a llevar a aprobación inicial, pero a nosotros nos genera muchas dudas. De ahí que este mes presentemos una moción pidiendo que lo presente ya, porque nos convocaron a 2 reuniones, la última ya va a hacer un mes, en donde pedimos que nos dieran más información, porque nos dieron unos planos que lo único que se ve es confidencial, porque no vaya a ser que nosotros podamos desvelar algo, y pedimos, oye, que nos hablen qué convenios hay, que se respetan, y no nos han dado nada, no nos han dado una ordenanza, no nos han dado nada. Creo que aquí el alcalde el otro día dijo que como yo había sido concejala de urbanismo, que tenía que conocerlo, pero el que me parece que no lo conoce es él, porque si no él tendría que saber que, bueno, esto es completamente distinto, esto se trabaja en planos, en capas, entonces si tú sacas una copia de un plano, pues a lo mejor te desaparecen caminos, y dices, pero... Entonces es muy difícil que nosotros con eso podamos trabajar. Entonces de ahí que, decimos, bueno, pues mira, que salga ya, que se abra, que todos los vecinos lo puedan ver, claro. Cada uno que presente sus alegaciones. Y después, porque aún así, esto no es una cosa que vaya a estar en el 27, ¿no? Estamos hablando que a ver si para el 30. Entonces, como es algo tan largo, ábrelo ya. Que lo podamos ver, para todo el mundo podamos ver. Pero que é un modelo de cidade, claro, é un modelo de desenvolvemento. Claro, y oye, si tienes pensado cerrar una calle, abrir otra, o si tienes pensado ampliar polígonos, o más zonas industriales, o más zonas de equipamientos deportivos, ¿no? Entonces todo eso necesitamos saberlo. Bueno, pues por eso le pedimos que por favor, que lo aprueben. Pero digamos que a día de hoxe para os vilagarciáns e digamos que os veciños que nos están vendo de calquera das Rías Baixas da zona que cobrimos, a oposición neste caso, que o Partido Popular, non ten información? Para trabajar no. No, nosotros tenemos eso, todos los planos en un A3, pero que vienen, claro, pequeñísimos, claro, en donde te aparecen RCCC, que no sabes ni las siglas lo que son, en donde, pues por colores, un poco por colores deduces, esto es, esto, pero para trabajar no. Polígono industrial. Polígono industrial, Vilagarcía necesita. Mucho, de verdad, que hay empresas que sabemos que quieren venir, es algo que nosotros, en nuestro programa ya anterior, y sabemos que también es nuestro interés en que crezca, en que se... De hecho, bueno, pues nosotros un día estuvimos con la conselleira, vino ella aquí, Chus Lorenzana, y bueno, pues a partir de ahí se dinamizó el empezar a hacer el estudio de la zona. Ya sabes que además en esa zona hay de todo, hay castros, hay regatos, hay rellenos, entonces bueno, pues hace falta muchos informes medioambientales y entonces bueno, pues eso es una cosa que va con calma, pero está claro que es primordial. Comercio,
pequeno comercio, cidade, parroquias. As parroquias dende o punto de vista de comercio, non dende o punto de vista da situación, que logo sí que lle quero preguntar deso, porque ademais vostedes denuncian eso, mercadillo, e casi metemos aquí un pouquiño o turismo, porque son os sectores que dinamizan un pobo, e neste caso unha vila como é Vilagarcía. Cal é a súa visión da xestión do señor Barberá? Bueno, pues a mí me parece que eso lo decimos siempre, y es verdad. Y así se siente la gente de las parroquias, que se olvidaron de ellos. Y entonces, como que sienten que se les dificulta el acercarse a Vilagarcía. Antes bajaban, se acercaban un momentito, y en cambio ahora, al concentrar en el centro tanta obra, tanto cambio, pues ellos, o sea, me refiero a la gente de las parroquias, de los barrios, no está mucho más a gusto, está más a disgusto y le parece que... Bueno, ¿están también más abandonados? Sí. ¿Están deixados? Sí, porque nosotros, yo creo que ya aquí, cuando ya vine otra vez, también decía lo mismo. Siempre decíamos que si tú cierras una calle, la haces peatonal, antes tienes que pensar por dónde va a fluir el tráfico. Y eso no ha pasado en ninguna de las obras que se han hecho aquí. Entonces, ahora todo, esta última, por ejemplo, que se está empezando, Vicente Risco, que parecía que es una salida así, que no tiene tal, pero sí que genera muchos problemas. Ahora hay que dar mucha más vuelta por no poder meterte por allí, atravesar Vilagarcía, o sea que estás aún encima con un tráfico dando vueltas, como si Vilagarcía fuera una rotonda gigante. Y la gente, pues los vecinos se quejan, luego se quejan. Y tampoco sé yo hasta qué punto el comercio, las calles peatonales están bien, porque la gente pasea y está más a gusto. Pero para el que tenga que venir por un apuro, no tiene esa sensación que a lo mejor es más fácil pues acercarse a pueblos, a concellos vecinos. Entonces, pues... es algo que hay que llevarlo poco a poco, y aquí de repente se hizo todo este cambio y que muchos comercios no lo dan superado. De hecho, muchos de los que han cerrado por jubilaciones no lo ha cogido nadie. Daba igual que fuera una tintorería, pero es que ahora tú no puedes aparcar delante de la tintorería para llevar una alfombra. O da igual, es decir, que mucha gente los negocios no siguen. Entonces, bueno, pues... es algo que hay que, de verdad, que en el modelo de ciudad hay que pensarlo mucho. E falando de modelo de ciudad e problemas de tráfico ou de plans de tráfico, que pasa co plan de tráfico do Concello para o centro de saúde que se está facendo novo por parte da Xunta de Galicia? Claro. Hay que decir que nosotros, hombre, estamos encantados, porque siempre se nos achaca que nosotros somos los negativos, estamos encantados que la Xunta invierta esos 19 millones en hacer un centro de salud mejor, más grande y con más médicos, o sea, pero lo que nosotros nunca estuvimos de acuerdo era con la ubicación. Y yo creo que ahora la gente lo empieza ya a ver, porque ahora se ve el esqueleto de la construcción, sí, y se ve qué edificio es. Y nosotros lo único que decimos es, ahora ya no podemos cambiar el sitio. Está claro que tiene que ser ahí, que nosotros propusimos otros sitios, como podía ser detrás del ambulatorio, que hay unas parcelas. Nos parecía que hasta incluso para el barrio de San Roque era mucho mejor seguir por esa zona, pero claro, nosotros ni pinchamos ni cortamos. Vale. El que decide fue el alcalde, y decidió que tenía que ser ahí, sí o sí. Pero todo lo que vemos es que vamos a pasar por un vial que es del puerto, en donde en cualquier momento, no sé si era hoy, esta mañana, ya estaban haciendo prácticas con una máquina del tren. Entonces, ¿qué va a pasar con toda la gente que venga de Carril o que vengas de Vilaxoán y de repente te encuentras que te paran? Que vas a tener que programar como si tienes que salir antes. Y después... Pero no ano 21 xa había un plan proposto polo Concello e non se leva adiante? Ou... No, en el 21 el alcalde Alberto Varela firmó con la Xunta, sí, un convenio, sí, y una de las cosas que se le exigía era ese plan para, bueno, la movilidad y claro, la viabilidad.
Después, un par de años después, nosotros preguntamos en un pleno si ya estaba ese plan. Van 5 años, ¿no? Y nos dijo la concejala Tania García San Martín, dijo que sí, que ya lo habían entregado. Bueno, pues descubrimos que no se había entregado ningún plan. Se había entregado, bueno, pues un informe de la policía, pero de lo actual, no de lo que se podía hacer. Y sabemos que en el 24 se contrató a una empresa, 24, para que hiciera ese plan. Estamos en el 26 y no sabemos nada, no hay nada. En cualquier, así como el tiempo pasa tan rápido, que ya estamos, en menos de nada, estamos en Navidades, en menos de nada, estamos ya en el 27, y nos vamos a encontrar, bueno, pues eso, que las paradas de los taxis, los autobuses, todo eso tiene que estar contemplado, y tiene que estar contemplado en caso de una urgencia o de un imprevisto, algo grave. ¿Cómo se va a regular el tráfico? ¿Cómo se va? Eso tiene que ser algo, eso es importante, porque aunque no lo parezca, al también ser más grande y al ser en una zona en la que ya tenía mucho tráfico, pues va a requerir un estudio. Además, aparte de eso, por ejemplo, yo que vivo por la zona puedo decir, carreras nocturnas, carreras de bicicletas, las verbenas, orquestas, todos los fines de semana y música, es decir, todo eso va a seguir igual. No puede. Yo me imagino que uno no podrá poner una orquesta con las dimensiones que tienen ahora en donde todo... Entonces, ¿qué va a pasar el verano que viene? Con la fiesta del agua, con todas esas cosas necesitamos saberlas, tenemos todos... Por eso hay que definir todo. Entonces, por eso nosotros volvemos otra vez a preguntar, ¿cómo está ese plan? ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo lo vamos a poder ver? Estamos aquí esperando, claro. Terrenos para vivienda, terrenos de Vilagarcía municipais para postos a disposición da Xunta para vivenda pública. Que sabemos desto e cal é a súa valoración? Bueno, vamos a ver, yo lo que sé es que la Xunta había preguntado al Concello qué terrenos podía poner. El Concello pues dijo que no tenía ninguno. Después apareció allí en los Duranes un terreno que no es muy grande, la verdad, porque solo da para 10 viviendas. Entonces la Xunta, al ver que no había más terrenos, pues bueno, pues buscó otras zonas en donde se podía construir, visto la necesidad que hay en Vilagarcía de vivienda, porque es algo que es evidente, que no solo para los jóvenes, sino también para trabajadores y demás, que todo el mundo necesita vivienda. Entonces, lo que sí ya está en marcha son esas 10 viviendas, ya está el proyecto, ya se lo vimos, fuimos allí a verlo y todo eso. Y ahora lo que se está es en la zona de la Coca, se contrató a una empresa en donde está haciendo el estudio de la zona, porque claro, esa zona también es la que pasa al río, aún encima se contemplaba como una zona para hacer un embalse en caso de inundaciones, embalse natural, no, pero por la profundidad, para que en caso de inundaciones se retuviera el agua, y entonces contemplando todo eso, pues están haciendo un estudio de la zona. Hombre, para nosotros nos parece que 300 viviendas a Vilagarcía no le vienen mal, y además es una apuesta de la Xunta que lo están, bueno, pues que quieren llegar a esas 4.000 y pico de viviendas en toda Galicia, y nos parece que también Vilagarcía, que también se lo merece, es decir, que creemos que es puesta a disposición y claro. Que es algo que no va a ser para allá, pero bueno, pero que es una forma ya de arrancar y ya buscar. Pero faltan de licencias municipais para esto. No, ahora para esto no, para esto ahora es el estudio, hablar con los propietarios, llegar a acuerdos, expropiaciones, todo eso que es con calma. Valóreme a obra do ramal, que parece ser que está acabada, pero que onte creo que ainda estaba vallada, Sí, e a playa de Compostela. Esta mañana estaba vallada, que pasé yo por allí, fui a andar y estaba vallada. Pues es una pregunta complicada, es complicada, porque por un lado, bueno, pues dices, es una transición hacia la playa, pero la pregunta ¿es lo más necesario en este momento? ¿Cuál es el problema que tiene Vilagarcía en este momento? Tenemos problemas de tráfico, tenemos problemas de aparcamiento, había mucha gente, que esas 240 plazas me parece que eran,
que vienen a trabajar por la mañana y ya aparcaban ahí. Porque por mucho que digan, todos sabemos que Fesdega se llena, que la finca del Ouro está también llena, es decir, que es un problema que tenemos. Y entonces meter el 1,000,000 y pico de euros ahí, que además, conociendo como conozco yo, porque ya son 11 años, a este gobierno, lo que va a ser es un problema a la larga el mantenimiento. Porque ya tenemos fuentes en el centro que no se mantienen, ya tenemos jardines que aparecen secos, ya tenemos, es decir, la estructura, la infraestructura, el mantenimiento del concello va a ser capaz de mantener esa pradera. Y además eso. Que ten problemas a pradera, es que ten problemas. Pues, bueno, yo pienso... En obras sí ten problemas. E o Cadillo parece que volve a playa. Eso, te lo digo yo que sí, que hasta que iba andando, yo por las mañanas voy hasta Carril, esta temporada voy a Carril, otras veces iba hacia Vilaxoa, y mirabas así y ya veías toda la playa, lo más pegado al paseo, lo veías ya que estaba todo con cadillo por todos los lados. Un día metieron una pala y bueno, removieron un poco y ahora desapareció, pero todo aquello que nos pedían y decían de que 2 veces al año había que regar con agua salada, que era lo que decía, que impedía que volviera, yo creo que no lo hicieron. Y entonces, pero es que es lo mismo, es mantenimiento. Es que el problema de este gobierno ha sido el mantenimiento, que no hacen cosas nuevas y no lo mantienen, hay cosas viejas que tampoco mantienen, hay aceras que la gente se cae. Mira, hoy a la mañana me paré en un comercio y me decía la chica, por favor, que es que aquí, en la Rúa do Río de ahora, se caen todos los días las personas mayores. Hay días que llega una ambulancia y a los 5 minutos viene otra, porque la gente se cae del suelo como está. Es mantenimiento. Yo pienso que a lo mejor, en vez de seguir haciendo bueno, pues más pantalla, habrá que empezar cuidando lo que tenemos. Eso es nuestra idea, cuidar lo que tenemos, mejorarlo. Valóreme a xestión do Concello coa Diputación de Pontevedra, coas axudas dese plan extra e aquela perda de aquela €500,000 aproximadamente. Como está esa situación e que información Bueno, ten? yo la información que tengo, pues porque lo vi en una junta de gobierno, que hemos contratado a un abogado que nos cuesta algo más de 18.000 euros para Que pleitear con la Diputación. Bueno, es otra forma de... yo lo que sí sé es que la Diputación, a Vilagarcía, pero desde que empezaron, no ahora, ni mañana, ni desde hace 3 años, al concello que más dinero le da para inversiones es al de Vilagarcía. Dentro de los de menos de 50.000 habitantes, solo hay que ver los números. Si a uno le da 500.000, a Vilagarcía le da el 1.200.000. Es decir, porque como es por habitante, siempre es la que lleva más. Con esta obra, ¿qué pasó? Tenían 1.100.000 de la Diputación para las obras que quisieran. El concello presentó una obra, una parte, que pudo haberla presentado entera, presentó una parte de la reforma de la Rúa Aduana, en Carril, una parte por 550. Bueno, pues la Diputación, los técnicos, lo valoraron el proyecto, le requirieron que presentara más documentación, que de dónde era, no, documentación, que la presentaron fuera de plazo, o no la presentaron. O sea, que lo que presentaron, podría decir, pero un par de hojitas. Ese fue el proyecto que presentaron. Entonces la Diputación, el técnico, que es que eso es un técnico, valoró que así no se podía hacer. Y perdieron, pero no es que perdiéramos los 550.000 euros, se perdió el 1.100.000. Que claro, ahora nos ponemos muy rufos, o se ponen muy rufos y muy ufanos. Yo consigo el dinero como sea, sí, pero ¿qué necesidad hay de endeudarnos o de pedir préstamos con algo que te van a dar entera la cantidad? Porque de estos fondos que ahora, estos días, se están hablando de 1.800.000 de unos fondos europeos. Una previsión. Claro, el 60 vienen de los fondos europeos, pero el 40 lo tenemos que poner los vilagarcianos.
pero los de la Diputación no. Tú le dices, tienes 500.000 euros para asfaltar, dime las calles y ahí tienes el dinero. Y esto, tienes para hacer una obra, dime la obra y ahí tienes el dinero. Y resulta que lo dejamos escapar. Y aún encima hablamos de que la Diputación, por ser del PP, por ser de... No, eso no es así. Esto hay técnicos en donde es por población, te corresponde eso, hazlo bien. Orzamentos 2026 que se acaban de aprobar e, bueno, non é sin tempo, non? No. La verdad es que, bueno, no fue tan mal como los del 25, que fueron, se aprobaron en octubre y empezaron a funcionar el 29 de noviembre, o sea, para un mes. Pero aún así, nosotros los votamos en contra. Y por una razón, es que se hablaba de que eran los más progresistas, los más... Y la verdad es que las partidas importantes siguen igual. No hubo ni en servicios sociales, ni en deporte, no hubo incremento. El único incremento que hay son esos 4,1 millones que nos vamos a endeudar. O sea, el Concello pidió en diciembre un crédito de 3 millones de euros y ahora en marzo, abril, pedimos 400. Lo cual a nosotros nos parece una locura, porque pensamos que no podemos apoyar eso. Me voy a explicar. Este año, en los presupuestos, había 22 millones y algo de euros para obras, para infraestructuras. 22 millones y algo. Se ejecutaron 5 millones y algo. Todos los años no son capaces de ejecutar más de 5.600.000, 5 millones. El dinero, es verdad que está ahí, no se pierde, ¿no? Pero lo único que nos está valiendo es para vender. Voy a hacer esta calle, voy a vender. Pero realmente pasan los años y no se hizo nada. Y con estos presupuestos nos parecía que endeudarnos, pagar a lo mejor, pues de los 4 millones, pagar 800.000 euros en intereses, que eso nos parece que es nefasto, cuando no los vas a usar. Y cuando a lo mejor, como se te ocurrió la idea de que vamos a tener un año para las elecciones, pues quiero un terreno para para la tercera edad, que está muy bien, todos queremos una residencia, todos somos conscientes porque todos tenemos mayores y todos nos vamos haciendo mayores, que sí, que hacen falta más plazas. Ahora, antes de pedir el dinero, ¿quién lo va a construir? ¿A quién se lo vas a decir que lo construya? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Va a ser la Xunta? Vale, ¿hablaste con la Xunta? ¿La Xunta se va a hacer cargo de esa gestión? Entonces, todas esas cosas yo creo que antes hay que tratarlas. Esa es la labor del alcalde, ¿eh? Ir a Santiago, llamar a las puertas, hablar, decir, quiero hacer esto, y después busca el terreno. Y presentar esa información para a oposición tamén no pleno. Claro. Bueno, empezamos a ir moi mal de tempo. Es que yo me rollo mucho. No, lo que pasa é que son moitos temas e non dá para todo o que nos gustaría. Estamos falando de orzamentos, tasas e impostos e esta sentencia que ven a complicar o IAE. Sí que lo viene a complicar, porque nos puede, a las empresas grandes, claro, nos puede obligar a tener que devolverle el dinero. Nosotros en el Pleno, que esa moción no la había llevado yo, la había llevado mi compañero Juan Andrés Bayón, y ya lo dijo, ojo, que esto puede venir en contra, que esto no está aprobado, que esto no viene... nada, dicho y hecho. Y ahora hay una sentencia que, como empiecen las empresas grandes sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Sí, como empiecen a reclamar, pues eso nos va a venir a todos. Un problema para o Concello. Sí. Hai subida de impostos, hai subidas de tasas, como valora isto de xeito moi breve, porque se nos vai o tempo? Impuestos e tasas, bueno, unos sí e outras no, outras están igual. Pero sí que es cierto que, bueno, pero que se va recaudando más, ¿eh? No, aunque el IBI no lo subas, pues
el Concello sigue recaudando más. Es decir, no, lo que sí, por ejemplo, las multas, en eso sí que se recauda mucho más y las han subido también, ¿no? Entonces, bueno, pues es para compensar unas cosas con otras. Bueno, señora Granja, chegamos ao final do camiño. Ai, caramba, que suerte. Que tanto hablé. Non, pero tengo un minuto para decir o que vostede queira o que eu non lle preguntei. Que lle quere decir aos veciños de Vilagarcía? Bueno, pues yo le querría decir que empezamos este mes a recorrer todas las parroquias, los barrios, y estamos quedando con los vecinos, con las asociaciones, para que nos cuenten, por un lado, esas pequeñas cosas inmediatas que nosotros podemos trasladar en los plenos, podemos trasladarlas al Concello, el banco, ¿no? Estas cositas así inmediatas que se puedan hacer. Y por otro lado, para ir recogiendo también ideas de lo que ellos querrían pues para su zona, una plaza, ¿no? Para esas cosas las vamos recogiendo ya también nosotros para nuestro programa. Entonces, de paso, también nos conocen, porque solemos ir todos los concejales, ven que somos un grupo muy cohesionado, que nos llevamos muy bien y que además hay gente muy joven y gente con experiencia, vamos a decir así. Y que entonces lo único que puedo decir es a todo el mundo, como vamos a seguir, que aún nos faltan muchas, por favor que se animen, que vengan, que nos critiquen, que nos digan lo que quieran, pero nosotros lo que estamos es para escucharlos a todos y entonces que por favor que vengan a nuestras reuniones. Vai saltar a cacharela esta noite ou non? Bueno, pues invitada estoy en Alaxi a ir a tomar las sardinas, pero no creo que salte. Bueno, foi un placer, doña Ana, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha vindeira ocasión, que será despois do verán, polo menos bo verán, boas festas. Igualmente. E moito traballo. Mucho, non voy a parar. Moitísimas gracias, moi boa noite. Buenas noches. Hasta unha vindeira ocasión. Isto foi todo o que nos deu de sí esta edición de Falemos con Ana Granja, portavoz do Partido Popular no Concello de Vilagarcía, co alcalde de Boiro, con José Ramón Romero, e co director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles. A semana que ven, máis e mellor, si é posible. Moitísimas gracias por estar aí, moi boa noite, saúdos, adiós.